Hola, ¿cómo le va? Un placer reencontrarnos en esta nueva edición de Pool Económico, el programa sobre seguros, bancos y economía que usted sigue todos los martes a las 11 de la noche acá por Metro. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer un programa especial sobre seguros de responsabilidad civil médica y estamos conversando con los aseguradores líderes del negocio. Estamos con el señor Horacio Canto, gerente de riesgo y calidad médica de Swiss Medical Group. Con Fabián Vítolo, gerente de Relaciones Institucionales y Servicios Médicos de Noble Compañía de Seguros, y con Fernando Moneta, el señor Fernando Moneta, gerente técnico y de siniestros de TPC Compañía de Seguros. Un placer que los tres estén acá, ya nos conocemos desde hace muchos años, seguimos hablando de los mismos temas, y bueno, el tema es justamente actualizarlo, ¿no? Porque cómo va evolucionando. Ustedes, los aseguradores, trabajan fuerte en la prevención, en la minimización del error médico, para evitar obviamente que las demandas por mala praxis lleguen a juicios. ¿Qué resultados están obteniendo hoy? Es decir, la cantidad de juicios está creciendo, baja, está amesetada o controlada. Fabián, yo te diría que casi me contestan. Nosotros ya tenemos 3 operadores, más de 12, 13 años trabajando este riesgo, el mercado está maduro. Yo te diría que los juicios y las demandas, mediaciones se mantienen en niveles altos. O sea, no ha habido un pico, pero se mantienen niveles muy altos en cuanto a frecuencia. Y lo que está aumentando claramente es la intensidad. Nosotros hemos tenido, el promedio de demandas de nuestra compañía hoy se acerca a 1,5 millones de pesos. Y hemos tenido demandas extraordinarias, no son comunes, pero cada tanto aparecen demandas por 15, 17, 20 millones. ¿Por qué no 49? 49. 49, ¿por qué fueron estos casos? Estas demandas son por casos obstétricos, generalmente. Chicos, donde hay víctimas factales, digamos, hay alguna no necesariamente, muerte, no necesariamente. En general obstetricia, porque obstetricia es una especialidad en donde todo es alegría, todo es felicidad, sí. Y cuando pasa algo es realmente catastrófico el impacto. Digamos, en estos casos de 49 millones son chicos con parálisis cerebral, invocándose un mal manejo del trabajo de parto y muchas veces coincidentemente con una pérdida de la capacidad de concebir por el hecho de perder el útero o la mama. Esto genera un quantum muy importante. ¿La experiencia de ustedes, Fernando? Sí, nosotros también hemos tenido alguna demanda así pico de 20 millones de pesos. En este caso no por un tema obstétrico, sino por un tema anestésico, donde el damnificado es un menor deportista con un brillante futuro que por un error anestésico quedó inválido de por vida. Pero bueno, son los casos punta. Con respecto a lo que decía Fabián respecto del aumento de la intensidad, coincido con respecto a que la frecuencia se mantiene en valores similares. La intensidad aumenta y por ende aumentan también, o sea, las sumas aseguradas y las primas como consecuencia de ello, y de alguna manera la siniestralidad se va manteniendo, entendiendo por siniestralidad la relación entre siniestro y prima. Ahora, eso, en realidad lo saludable sería que la siniestralidad baje, ya sea por disminución de la frecuencia o disminución de la intensidad o por aumento de las primas. Todo eso en un contexto inflacionario, o por lo menos no estable desde el punto de vista monetario, complica, es un equilibrio inestable. Hace más de una década y media esto fue en ascenso, llegó una meseta y uno piensa siempre que esa meseta en algún momento va a empezar a caer. La realidad es que no lo vemos, sigue en valores muy elevados. Es que en realidad vos decís, trabajamos en prevención, ¿no? Lo que se previene es muy difícil de medir. Entonces es difícil de medir el impacto que tiene de lo que estamos haciendo, porque estoy seguro que todos nosotros tenemos programas para tratar de bajar las, no tanto las, o sea, lo que por lo menos en Noble nuestra evolución fue antes trabajábamos para evitar demandas y ahora trabajamos para evitar daños, que es lo que más nos preocupa realmente, porque el tema de la famosa litigiosidad indebida y juicios infundados, que los hay, habrá de lo que llega a la compañía, yo te diga un 40,
45% son aventuras judiciales, pero tenés cerca de un 25% de los casos que llegan a la compañía donde nuestros peritos concuerdan, acá hubo un error a veces grosero e inadmisible y que habrá que responder. Nos concentramos sobre ese 25%. ¿Hay entonces más mala praxis o solo hay más reclamos? Aumenta la intensidad de los reclamos, ¿no? Siguiendo la línea de lo que explicaba. La mala praxis digamos, yo creo que más o menos se mantiene estable. Lo que aumenta es la cantidad de reclamos. Digamos, yo diría que en los últimos años, digamos, vemos que aumentan los reclamos, aumenta el monto de las demandas, proporcionalmente las primas no han aumentado de igual manera. ¿Por qué? Porque, bueno, somos siempre los mismos jugadores, hay mucha competencia entre nosotros, pero realmente creo que sería difícil decir que ahora hay más demandas que antes. Hay un nivel de demandas elevado desde hace muchos años. ¿Se cierran juicios en mediación, o mejor dicho, antes del juicio? En la etapa de mediación se cierra un porcentaje importante. Sí, mira, nosotros en lo que TPC, 11 años desde su nacimiento, hemos manejado aproximadamente 3.500 casos, de los cuales 900, casi 1.000, hemos cerrado en acuerdo. O sea, un tercio en mediación. Exactamente. Y justamente los que se cierran en mediación, paradójicamente, son los que nosotros evaluamos como de real existencia de casos de mala praxis. Cuando hay dudas de la existencia de una mala práctica, o cuando la pretensión es desmedida, o cuando directamente estamos frente a una aventura jurídica, y eso es muy difícil cerrarlo en mediación. Claro. Entonces, cuando se llega a un juicio, de repente uno va analizando cuál es la suerte de esos juicios y resulta que la suerte es positiva, digamos, salvo los casos punta, etcétera. ¿Y por qué? Y porque nosotros mismos, los aseguradores, dejamos llegar a juicio aquellos casos en donde tenemos ciertas posibilidades o probabilidades de tener razón. Me sumo a lo que dice Fernando. Se arreglan aquellos casos en que la pretensión no es desmedida, y muchas veces es desmedida, independientemente que haya o no haya mala praxis. Correcto. Si hay mala praxis, seguramente va a venir el juicio después, y un gran porcentaje de esas mediaciones no llegan a juicio porque son aventuras judiciales. Pero en esos casos, esa es la proporción más o menos del que dijo, porque evidentemente quiere decir que hubo casos de mala praxis, que era lo que estábamos hablando Por supuesto antes. que sí. Digamos, en la proporción de 3.500 Mira, a nosotros 1.000, el 33% aproximadamente, 33-34% de los casos se cierran en mediación con acuerdo y pago. El resto es decir, que estaríamos hablando de un 30% de los casos que hay mala práctica. Exacto. Real. Del resto, también una tercera parte del resto se cierra sin acuerdo y quedan ahí, y hay algunos otros que por supuesto pasan a juicio con distinta suerte. Un dato interesante es que... Y nos vamos al corte, porque ya me hicieron el lío. Sí, decime. Que la mayoría de los casos que se cierran sin acuerdo de mediación, el 70%, 80% no se abre juicio, o sea, no llegan a juicio. O sea, uno diría, caso no cerrado de mediación, va a juicio, se caen muchas veces porque no son viables muchas demandas. Mínimamente 2/3 partes. Se caen muchas demandas en mediación. Las 2/3 partes, es el mismo número. Fantástico. Ahora seguimos hablando con los aseguradores de seguros de responsabilidad civil médica. Ya venimos, no se vayan. La Equitativa, más de 100 años protegiéndolo en todas sus actividades. Seguros de personas, hogar, vida, caución y agro. La Equitativa, desde 1897, gente segura. La cara de la dueña del garage quemado, la de su esposo al ver que lo han robado, la del cuñado, huésped divorciado, y la del vecino chamuscado, el rostro preocupado del abogado y el semblante del médico del lindante cambian por completo cuando el santo avanza. La cara de la compañía inspira confianza y ante la urgencia expuesta brinda tranquilidad y respuesta. Elegí bien y cambia la cara. San Cristóbal Seguros, tu compañía. Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los aseguradores de responsabilidad civil médica. Estoy con el señor Horacio Canto de Swiss Medical Group, con Horacio Vítolo de Noble y con Fernando Moneta de TPC. ¿Cuáles son las especialidades médicas más demandadas? Antes mencionaste, Horacio, obstetricia, que obviamente debe ser una de ellas, ¿verdad? Obstetricia está siempre en el podio.
Fundamentalmente obstetricia va a la cabeza en intensidad, pero en frecuencia en los últimos años y cada vez despegándose más está la traumatología y la ortopedia. Creo que la mayoría de las aseguradoras tienen esa misma experiencia. Ajá. Después vienen una serie de especialidades quirúrgicas y después, por una cuestión de volumen, también la clínica médica y la pediatría. La traumatología, digamos, vuelvo a repetir, mucha frecuencia, poca, digamos, mediana o poca intensidad de reclamos. Y la obstetricia, mucha frecuencia y mucha intensidad de reclamos. ¿Ascendió por algo la traumatología o algo? Siempre estuvo entre los primeros la traumatología, pero digamos en intensidad no es tan significativa como la obstetricia. Hay casos de que han subido la litigiosidad en odontología, decía. Sí, ¿No? Para raíz del tema de los implantes. Todo lo que es implantología ha aumentado mucho de frecuencia, la intensidad no es tan alta como lo que estamos viendo, pero todo lo que es, y tiene que ver muchas veces con la calidad de los implantes que se colocan. Y con la experiencia y la experiencia, ¿no? Bueno, eso es un tema, la curva de aprendizaje es un tema. Hemos tenido, y seguramente les pasará, muchos siniestros por cirugía bariátrica, que está la cirugía de la obesidad. Sí. El en cinturón donde gástrico. Y todas es el bypass gástrico, bypass donde gástrico, claramente gástrico la experiencia del equipo y juega. O sea, cuando vos te vas a ver los casos que hemos tenido, no sé si ustedes han tenido por temas que es un daño, una cosa emergente, porque si hace 10 años no hablábamos de esto como un factor de siniestro. Los implantes tampoco. En el campo de odontología hace 15 años no. Y tiene que ver un poco con la curva de aprendizaje de los equipos de bariátrica. Creo que son cirugías para gente que hace alto volumen de este tipo de prestaciones. No hay tantos equipos de bariátrica y la frecuencia alta de reclamos la tienen siempre los mismos equipos. ¿Ah, sí? Apoyando lo que dice Fabián, la falta de experiencia. ¿Y qué pasa con las infecciones intrahospitalarias? Que hay algunos casos, decía por ejemplo Mariona de TPC, en una nota que le hicimos en la revista, que en la Argentina mueren unas 200.000 personas por infecciones intrahospitalarias. Yo anduve googleando y creo que son un poco menos. Creo que Mariona mató 50.000 más, creo que son 150.000, pero igual es enorme. Es enorme. ¿Qué pasa con eso, con lo que deriva de eso en tema de responsabilidad civil, de responsabilidad profesional médica? Claro, lo que pasa es que para poder probar que la infección intrahospitalaria no sea consecuencia de una mala práctica, la única forma es probar que se actuó diligentemente y que se cumplieron absolutamente todos los protocolos en infectología. Por más que se produzca la infección. Igual se va a producir. Bien. El doctor Canto y el doctor Vittori, que son médicos, saben más que yo de este tema. La realidad es que la tendencia mundial en el derecho de daños se inclina hacia la responsabilidad objetiva. Claro. El ejemplo más típico es la infección intrahospitalaria sobre todo, digamos. Si yo meritúo el resultado, indiscutiblemente me va a ir mal con las infecciones intrahospitalarias. Y eso es porque el predominio de la responsabilidad objetiva hace de que por más que yo ponga en juego todos los mecanismos para prevenirlas, adecuado control de infecciones, adecuada profilaxia antibiótica, adecuados métodos de esterilización, adecuada circulación del personal, vestimenta, etcétera, es imposible asegurar un nivel cero de infecciones en ningún lugar del mundo. Claro. Pero en otros lugares se meritúa de una manera diferente. Lamentablemente nosotros, vuelvo a repetir, la mitad de la jurisprudencia privilegia la responsabilidad objetiva y la mitad analiza el hecho de que no es lo mismo el que hace cosas que no las hace. ¿Esta cantidad de infecciones es elevada en comparación a otras estadísticas de otros países o es algo normal? Es lo que está diciendo, que se mide distinto. Pero aparte de eso, por supuesto, yo puedo hablar de lo que yo conozco en nuestros asegurados y la realidad es que las tasas de infecciones son más o menos similares, incluso en ocasiones mejores que en otros lugares del mundo. Lo que pasa es que acá hemos llegado a no poder publicar, por ejemplo, en revistas especializadas de la especialidad de infectología, cuadros de infecciones intrahospitalarias por el temor a los reclamos por mala praxis, cuando en realidad, si yo voy a un aprendizaje a partir del error, voy a analizar la causa raíz de los problemas que tengo, es bueno conocer qué nos está pasando. Obviamente. Vos sabés que el tema de infección intrahospitalaria está cambiando la terminología y se habla de infección asociada al cuidado de la salud. Exactamente. Para no dar la imagen que es el hospital el que te infecta, sino que somos nosotros con nuestras prácticas los que terminamos transmitiendo, los médicos y enfermeros que trabajamos en el hospital. Por eso es muy importante trabajar y compararse con uno mismo, porque a veces la complacencia está compararte con los indicadores nacionales de infecciones de neumonías asociadas al respirador, de infecciones de vías centrales, de infecciones urinarias, de sitio quirúrgico. Entonces,
trabajar muy fuerte en todo lo que es control de infecciones, y la medida más simple es lavarse las manos. Sí. Ahora, las tasas de adherencia al lavado de manos, cuando se miden, está por debajo del 50%. Con una medida muy sencilla. Entonces, ahí es donde hay que trabajar muy fuerte, y es lo que nosotros tratamos de imponer este tipo de programas. Acá hubo una ola con el tema de la gripe A. También. Y que todos nos lavaban las manos, todo el mundo usaba alcohol en gel, y eso desapareció. Pasamos ya, no hay más. Muchas de las infecciones intrahospitalarias, la bacteria que interactúa o que ocasiona la infección, la lleva el propio paciente. Son bacterias de la piel. Son bacterias que están en la piel. Entonces, por más que la institución médica, el cirujano, las enfermeras, en fin, todo el equipo médico estén cubiertos y esterilizados, etcétera, si el paciente no hace un adecuado lavado previo y tratamiento previo, antibiótico, etcétera, etcétera, también eso influye en la infección intrahospitalaria. Hay muchas bacterias analizadas, es clásico, que son intrahospitalarias, otras que son extrahospitalarias, etcétera. Impresionante. Bueno, ¿cuál es, ahora ya yendo a las sumas aseguradas, cuál es la suma asegurada promedio, tanto para los médicos como para las instituciones? Horacio. Es muy difícil decirlo porque la suma asegurada varía en principio en cuanto a instituciones, varía del tipo de actividad en la institución, del tamaño de la institución y de la zona geográfica. Hay zonas más litigiosas, zonas menos litigiosas, digamos, si hay actividad quirúrgica, si no hay actividad quirúrgica. En cuanto a los profesionales, también son muy variables. Nosotros tenemos 6 categorías de riesgo, digamos, como mencionó Fabián, la cirugía bariátrica, la neurocirugía, la traumatología y la ortopedia, la obstetría, las categorías máximas, y yo diría que una suma asegurada más o menos razonable para ese tipo de especialidades no debería bajar de 2 millones de pesos, y sin embargo especialidades clínicas, y uno ve la realidad que no suelen pasar de 500.000 pesos. Si bien hay una gran variabilidad, reitero, de acuerdo a la zona y de acuerdo a el tamaño de la institución. Sí, si cometo el error que no cometió el doctor Canto, que con muy buen criterio no hizo un promedio general, porque obviamente hay que segmentar geográficamente, hay que segmentar por complejidad, segmentar por especialidad, etcétera. Pero si cometemos el error de promediar absolutamente todo, mis números dicen que, por ejemplo, una institución con internación, es decir, con cirugía, etcétera, hoy las sumas aseguradas promedios que yo pude observar, estamos alrededor de 500.000 pesos, y los reclamos promedios estamos en 700.000. Entonces, simplemente con esa simple lectura, decir, bueno, en promedio están prácticamente, tenemos un infraseguro, sí, o una suma insuficiente en un 50%. Sí. Vos fíjate, nosotros hacemos siempre una analogía. El seguro de RC automotor obligatorio son 4 millones. 4 millones, sí. 4 millones. O sea, un médico que maneja se asegura por 4 millones por si choca a alguien y le produce un daño. Y un cirujano, un anestesiólogo, un obstetra, ni sueña asegurarse por 4 millones cuando el daño que puede producir es mucho mayor. Entonces, claramente no se trata de un tema de frecuencia, porque obviamente el médico te va a decir, a mí nunca me pasó nada. El problema es que cuando te pase, y vos sos un cirujano, o tuviste la intensidad va a ser tan alta que este seguro de 500.000 pesos no va a alcanzar ni para empezar a negociar. ¿No hay margen para subir esas sumas aseguradas en el sentido de... hay mucha presión de mercado, digamos, mucha competencia? Cuando les pasa a alguien de la misma sociedad en donde está esa demanda, llega una demanda a un colega, a un amigo, etcétera, y ahí por ahí aumenta muchísimo las sumas aseguradas. Pero digamos... y después vuelven otra vez. Tal vez tanto Fabián como yo podamos decir esto porque somos médicos. Los médicos somos una población muy especial. Somos una mezcla de indolencia, soberbia e ignorancia. Y salvo que nos toque... Se llenó de amigos. Conste que yo Conste que yo no estoy en la misma categoría. Referido a estos aspectos, salvo que nos toque, en general no tomamos conciencia de que por ahí tenemos una suma asegurada baja. Impresionante. Bueno, nos vamos a otro corte y seguimos hablando. No se vayan.
Continuamos en Pool Económico, estamos conversando con los aseguradores sobre seguros de responsabilidad civil médica. ¿Qué cambios traerá aparejado el nuevo Código Civil y Comercial que comienza a regir ahora el 1 de agosto? Fernando, vos que tenés un machete ahí, te lo estoy viendo. Dime. Bueno, yo estuve haciendo el análisis, voy a hacer el análisis no jurídico. Más rápido. Sí, más allá de que básicamente, digamos, lo más visible en la modificación es que todo lo que antes tenía un plazo de prescripción para la víctima de 2 años en los casos extracontractuales pasa a 3 y todo lo que era de 10 años baja a 3. Bien. Es decir, todo queda en 3 años. Entonces, por un año sube un año en el caso extracontractual y baja 7 años la prescripción en el caso de contractual. ¿Cómo afecta esto al riesgo? La prima, que es una sucesión de probabilidades, de ocurrencias, de hechos, que de verificarse configuran el siniestro, partimos de la primera probabilidad de la ocurrencia de un hecho dañoso. De ese hecho dañoso tenemos una determinada probabilidad de que sea consecuencia de una mala práctica médica. Y luego, verificadas esas dos probabilidades, tenemos la probabilidad de que se haga o no se haga el reclamo. Digamos, hay más probabilidades así que se van concatenando entre sí, pero las más importantes no varían porque se modificó la regla o la norma jurídica. Perfecto. El médico sigue siendo médico, sigue haciendo exactamente las mismas cosas, seguimos haciendo prevención, seguimos haciendo capacitación, seguimos hablando de seguridad del paciente, etcétera, y eso no ha cambiado. Es decir, los errores siguen estando y eso no se va a modificar. ¿La parte contractual no cambia? La parte contractual, obviamente las pólizas, al tener, nosotros tenemos en TPC, por ejemplo, pólizas que ya vienen con un periodo extendido de 10 años, obviamente eso para los nuevos actos médicos que ocurren a partir de agosto, ya no va a ser necesario tener precomprado o pensar en 10 años. Claro. Desde ahora la póliza es de ClaimMate. Claro. Va a seguir siendo de ClaimMate con un periodo de 3 años, pero no nos tenemos que olvidar de la mochila. La mochila de los médicos de las instituciones actualmente está cargada de actos médicos que ocurrieron antes del 1 de agosto. Antes del 1 de agosto, con lo cual, a partir del descubrimiento de un daño... No se aplica a los 10 años. No se aplica. El nuevo código dice que se aplica el plazo más conveniente y menor. Claro. Si yo tengo un hecho del año 2006, la prescripción va a ser en el 2016 y no 10 años a partir del momento del... Digamos, el tema es, si yo tengo un extracontractual del 2014, va a vencer en el 2016. Si tengo un contractual del 2006, va a vencer en el 2016. Si tengo un hecho que la prescripción opera a partir del comienzo en vigencia del nuevo código, va a operar 3 años a partir del 1 de agosto del 2015. O sea que el tope máximo va a ser el 1 de agosto del 2018. Si bien seguramente los abogados van a interponer recursos de todo tipo. En la práctica se modifica mucho, más del 90% de las demandas entran dentro de los primeros 2 años. O sea, entonces no va a modificar muchísimo. Sí cambia mucho el tema de consentimiento en menores. A partir de 16 años, un menor puede decidir sobre su salud como un adulto. Eso es un cambio importante. Eso no lo había entendido. Es un cambio importante y va a hacer que tengamos que trabajar sobre los consentimientos que están aplicando. Es decir, tiene que ver con toda la ley de derechos del paciente y convenciones internacionales de derechos del niño y del adolescente. Es un cambio sustancial que va a modificar bastante los consentimientos. Y lo que varía desde el punto de vista interno de nosotros las compañías es el umbral de salida. Hoy con las pólizas ClaimMate, que para cambiar de compañía el asegurado tenía la dificultad o por lo menos tenía la obligación de pensar en el periodo extendido de denuncia, si lo tenía precomprado o lo tenía que comprar, y eso siempre era una dificultad. Hoy ese umbral ha bajado a 3 años. Un aporte adicional, como dice Fabián, ya después de los 4 años prácticamente tenemos el 90 y pico % de los reclamos adentro. Por lo tanto, no va a haber demasiados cambios desde el punto de vista tarifario. Lógicamente, las primas no van a variar proporcionalmente por esa reducción de 10 a 3 años, porque si en 4 años recibimos más del 90% de los reclamos, evidentemente eso no va a cambiar mucho. Y la otra cosa que va a tener influencia en relación a nuestra actividad en salud es el tema de la guarda de documentación médica. Que hoy en día, digamos, según la Ley de Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento Informado vigente actualmente, se habla de 10 años.
pero existe también en la Ciudad de Buenos Aires plazos superiores a estos 10 años. La realidad es que sí, si la prescripción liberatoria va a operar a los 3 años, indiscutiblemente todo lo que pase después de los 3 años yo no voy a tener que responder, pero creo que no hay que pensar que la guarda de documentación solamente es por razones médico-legales, sino hay razones médicas para guardar la documentación. Es más, son más los casos que al extenderse de 2 a 3 años la prescripción en los casos que antes eran extracontractuales, que tenían 2 años de prescripción y ahora van a tener 3, ese año más que tiene de plazo de prescripción, son más los casos que van a incorporarse que los casos que quedan afuera por estar, digamos, estadísticamente por fuera de lo que actualmente se está reclamando en los primeros 2 años, casi el 82% de los reclamos. O sea, en el caso nuestro tengo un 6% de reclamos que dejarían, entre comillas, de hacerse, y yo creo que no se dejarán de hacer, simplemente se acelerarán los plazos. Claro. No es que no serán reclamados, simplemente serán reclamados antes para que no se prescriban. Pero sí, todos aquellos casos que hoy quedaban afuera porque era un reclamo extracontractual que ya habían transcurrido 2 años, hoy van a entrar. Con lo cual el efecto, la verdad que no sé si... Habrá que verlo. Habrá que verlo con el tiempo, cómo se comporta. En principio, te estarán esperando a ver por lo menos 2 años para ver qué impacto, ¿no? Todas estas cosas son de cola larga. Sí, los impactos se ven en el largo plazo, ¿no? No vas a tener un cambio inmediato. ¿Alguna noticia de ustedes a título de sus empresas en cuanto a productos, algo o canales de comercialización? ¿Alguna novedad? Bueno, nosotros es muy probable que salgamos a partir de agosto sigamos con nuestra cobertura ClaimsMate, con un periodo precomprado de 3 años, respetando retroactividad, y ya tenemos prácticamente cerrado para salir nuevamente con base ocurrencia. Nosotros no cambiamos nuestros productos clásicos, seguimos con el mismo producto y siempre las innovaciones vienen por el lado del servicio. O sea, estamos rearmando nuestra página web con cursos virtuales, con cursos presenciales, bueno, todo lo que pueda hacer servicio muy focalizado en seguridad del paciente. Creo que ese es una cosa que nos distingue y que tratamos de preservarla y fomentarla en nuestros asegurados. Es decir, ayudarlos a prevenir daños, no solamente juicios. Y tenemos una base de datos de daños muy grande, como para no aprender después de 12 años las cosas que podemos mejorar. Así que vine por ese lado. Me sumo a lo que dice Fabián. Es muy difícil medir lo que no pasa, pero la realidad es que en el mundo, en el año 2004, se produjo una alianza mundial entre la Organización Mundial de la Salud y la OPS para trabajar sobre la seguridad del paciente. El primer tópico que abordó esta alianza fue la seguridad en cirugía, con la aplicación de los famosos checklists de cirugía. Sí. Con estos checklists se redujo la morbilidad, o sea, el daño para los pacientes, estadísticamente en un 50%. Estamos trabajando fuerte en eso y, bueno, seguiremos en el mismo camino. Horacio Canto, Swiss Medical Group, Fabián Vítolo de Noble, Fernando Moneta de TPC. Muchísimas gracias a los 3 por estar en el programa. Antes de irnos cortito, le cuento que la compañía de seguros Testimonio compró Boston Seguros. La operación se concretó la semana pasada. Ambas aseguradoras van a mantener su propio perfil y cultura empresaria. El ingreso como accionista de Testimonio apunta al fortalecimiento patrimonial y a la capitalización de Boston. Oscar Domínguez, nuevo presidente del directorio de Boston, dijo: vamos a potenciar el desarrollo de la compañía con nuevos productos, mayores servicios. Los seguros corporativos, las pymes y las líneas personales seguirán siendo los objetivos de la compañía, y los productores y los brokers de seguros nuestro principal canal de distribución. Nos vamos, Raúl. Nos vamos. Lo esperamos el próximo martes, 11 de la noche, acá por Metro. Gracias por estar ahí.